Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Jesús mencionó al príncipe de los poderes del aire. Las palabras exactas fueron esas, ¿no? Príncipe de este mundo, de hecho. Es lo mismo, básicamente. El Dios de este mundo presente, ese es Él, así lo describe la Biblia. Satanás es un ángel caído, pero es un ángel. El gran profeta Ezequiel nos dio información sobre este ser más que cualquier otro libro. Isaías nos dio un poco de información también. Nosotros empezamos en la previa programación a leer en el versículo 13 lo que el Espíritu Santo dice de este príncipe. En el de Edén, tinieblas. en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, de sardio, topacio, diamante, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, y la hechura de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti desde el día en que fuiste creado. El Edén del huerto de Dios, de hecho, no se refiere al Edén que vemos en Génesis capítulo 3, sino más bien al Edén que existió en este planeta antes de Adán y Eva, que evidentemente fue gobernado por Lucifer antes de su rebelión. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Se presenta como una forma muy similar a la vestidura del Antiguo Testamento del sumo sacerdote de Israel. La hechura de tus tamboriles y flautas tiene que ver con música. Hay indicación de que la música de Lucifer tenía que ver con la adoración a Dios. Además, él es llamado, oh Lucero, hijo de la mañana. Cuando la tierra originalmente fue creada, dice la Biblia que cantaron las estrellas de mañana y gritaron de alegría a los hijos de Dios. Job 38, 4, 7. Así que si cuando se dice hijo de mañana se refiere a las estrellas de la mañana, aquí nos dice que Lucifer, al menos antes de su caída, fue enormemente usado para dirigir la adoración a Dios. Y de hecho es la precisa razón por la cual Satanás ha hecho todo en su poder para dañar la música, corromper la música del mundo y de la iglesia. Mientras que el libro de los Salmos es el libro más largo en la Biblia, aprendemos de acá que la música y la alabanza son las mayores formas de adoración a nuestro Señor. Ahora, Lauren, tú has enseñado una clase sobre la música en el seminario bíblico 2 o 3 o 4 años Sí, atrás. fue más de eso, más de una década. ¿Y estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Bueno, esto que tenemos aquí es parte de la enseñanza. Esto nos indica que no solo Satanás tocaba música, sino que estaba en él. Mire, justo como no todo el mundo tiene el don de músico, pero Satanás tenía este don, era parte de su ser. Él no solo tocaba música, él era música. Así que este es uno de los atributos de Satanás que él habría necesitado para obrar o para poder dirigir la adoración, utilizando la música acompañada con grandes palabras y alabanza. La música conlleva una, bueno, no quiero decir una responsabilidad, pero un lugar, una posición en la adoración a Dios que tal vez más que cualquier otra cosa, tal vez, porque la música es escrita por el Espíritu Santo, en un sentido, podemos decir, y entregada a aquellos que la lleven a cabo, ¿no? Ese tipo de adoración en particular, eso contiene profecía, contiene adoración, contiene oración, continúa con todas esas cosas que son muy importantes Correcto. en todo lo que hacemos. Es la razón por la cual creo que es tan importante y que el Señor dedicó el libro más largo de la Biblia a la Así música es. y el cantar, que es el libro de los Salmos. Entonces, lo primero que se va en una iglesia cuando empieza a perder su caminar es la música. Se muere cada vez más y más y realmente no tiene casi vida. Ahora, no hay que tener volumen para poder entender esto. Eso no es la idea.
Recuerdo que en un servicio en la prisión de Angola, que es la institución penal más grande en los Estados Sí, Unidos, ¿no? Ese servicio en particular, donde había una de las personas que estaba allí tal vez fue sobre el tocando una púlpito. batería Tocábamos el y tambor con el púlpito, lo hacíamos mucho. bueno, es posible que era así. Y luego había un teclado que uno del personal de aquí había llevado Sí, hasta allá y era toda la música que correcto. tenían. Pero el Así poder de es. Dios cayó en aquel lugar como Amén. lluvia. Y realmente eso era especial. Y era música limitada, pero el teclado que estaba allí Sí, era, bueno, todo muy especial. Mostrando que no hay que tener todas estas cosas son buenas, pero no tenemos que tenerlas. Y si es en el sí, Espíritu será de exactamente. bendición. Cada uno de nosotros hemos visto en ocasiones cuando hay alabanzas que nos fortalecen, muchas Sí, veces, innumerables así veces. es. Tal vez estuviste allí aquella Sí, noche, bueno, ¿no? de hecho, hubiera sido Rita King en el teclado Sí, y así nos es. llevamos el coro también. Pero mire, fue algo excelente, maravilloso. Yo estaba en la prisión. Cuando dijiste pregándole al púlpito, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, ese era el tambor, no era un tambor. Él, de hecho, ellos tomaban un púlpito y la mayoría de las veces ni siquiera teníamos teclado. Y lo que ellos hacían era crear el ritmo, pegándole En al el púlpito. púlpito. Y era lo suficiente para que la gente pudiera seguir el ritmo de la alabanza y así pudieran cantar en sintonía de esa manera. Y eso, mire, bueno, encontrábamos un púlpito en casi todos los lugares en donde se nos permitía tener servicios en la prisión de Angola y todos esos lugares. Bueno, fue sorprendente. El distrito donde yo crecí en las asambleas de Dios, ellos me decían de una manera muy firme, queremos que toques como los bautistas. Los bautistas decían, queremos que toques como los pentecostales. Sí, Queremos que toques como te sí. escuchamos en la televisión. La música es una ayuda cuando se hace apropiadamente a la verdadera adoración. Y el problema con la música, que es de hombre por hombre y para el hombre, es que estimula las emociones. La música es algo emocional, es una experiencia, pero si no es del espíritu correcto, usted puede tener emoción, pero Y no tener el y espíritu. no puede tener el espíritu. Y un autor dijo, y creo que tiene toda la razón, él dijo que el día de hoy la industria de música cristiana realmente es una industria de entretenimiento que está disfrazada de adoración. Está vendiendo música, está haciendo mercadeo del pueblo y muy a menudo en muchos conciertos y arenas hay una respuesta emocional a la música, pero no es adoración, simplemente, honestamente, bueno, es un ritmo y un tono que hace que la gente se mueva. Y mire, por ejemplo, cuando nosotros operábamos en el mundo, nosotros buscábamos esas cosas, eso nos conducía, cierta música nos preparaba para el viernes en la noche, el sábado en la noche, en las cantinas, nos subíamos a los autos, poníamos la música y nos íbamos. Mire, la música nos prepara para algo, pero en la iglesia el día de hoy hay tanta de ella que simplemente es mundana de hombre por hombre y para el hombre. He perdido contacto, realmente no sé qué es lo que están Sí, poniendo en las iglesias hoy. Ya 20 años atrás no tengo contacto con las iglesias. Sé lo que era cuando yo estaba en las iglesias 25 o 30 años bueno, creo que atrás. es importante decir esto. Siempre van a surgir nuevos sonidos y música, siempre van a haber nuevos procedimientos en la música. La música jamás permanecerá igual. Pensemos en cómo ha cambiado desde el día en el que usted comenzó a tocar música y en los instrumentos y la presentación y todo eso. Y Dios no va a dejar de escribir alabanzas, Él no va a dejar de usar a la gente para escribir alabanzas. Así que hay música nueva que va a continuar naciendo en la iglesia por el Espíritu. Pero lo importante de todo es que comencemos a reconocer que, bueno, qué es del Espíritu y qué no es. Porque muchas de las cosas que se hacen hoy en día simplemente se hacen para vender. El primer álbum que grabé fue en una estación pequeña de 250 watts en el noreste de Luisiana. Y, y bueno, en un pequeño piano que estaba allí, que estaba desafinado, de hecho, y una guitarra, y bueno, gloria a Dios, él tocaba excelentemente, pero no conocía los Pero acordes, ¿no? intentaba. Y su papá estaba tocando el bajo, y el bajo
Era un envase para lavar bastante grande con una escoba y una goma pegada a la escoba y al centro del envase, y cuando se tiraba de eso se creaba tensión y ese era el sonido que Se debió nosotros de haber llevado usábamos. esa banda a Angola. Sí. No estoy bromeando, así era. El nombre del álbum que yo grabé, que realmente no fue un álbum, fue un 45. Ustedes no recuerdan eso, fue Oh, hace mucho sí. tiempo atrás. Sí, yo solía tener Pero algunos, sí. el nombre de aquel tiempo creo que fue Al final del camino, me acuerdo. Pero, ¿sabe? Considerando que fue 50 años atrás o más, las cosas salieron bien. El Señor nos ayudó. ¿Tiene algunos de ellos todavía? No, 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 no me quedan ningunos que yo sepa. Gabriel tal vez, pero yo no tengo ninguno. Pero el Espíritu del Señor, porque yo fui criado en una atmósfera de una familia de músicos, así que conozco y sé que los medios dicen, bueno, tiene varios primos que tocan música y Dios a usted no le dio nada, usted nació con lo poco que tiene. Les decía yo, bueno, admito que tengo primos que tocan música, pero a la vez yo tengo muchos músicos que no Correcto. tocan música. Así que el Señor nos ha ayudado a través de la música a tocar a millones en todo el mundo. Y, y yo le doy gracias a Dios por usted día y noche y le doy a Él la honra y la gloria. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos, así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta. Vamos a continuar en el versículo 14, mientras el gran profeta Ezequiel nos da una radiografía de aquel que llamamos Lucifer, quien dirige el reino de las tinieblas. Tú, querubín grande que cubre, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Tu querubín grande que cubre significa que Lucifer fue escogido y ungido por Dios para una tarea y servicio en particular. Probablemente esta era la adoración a la cual acabamos de aludir. En el santo monte de Dios habla de su lugar y posición con relación al trono. En medio de las piedras de fuego has andado tiene referencia a su cercanía al trono. Además, la frase has andado parece implicar que no cualquier ángel se le hubiese dado tal latitud. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El orgullo fue la forma de esta iniquidad. La rebelión de Lucifer contra Dios probablemente causó la catástrofe que aconteció entre el primero y segundo versículo de Génesis capítulo 1. Ahora, les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen eso, lo aceptan, que su rebelión en contra de Dios cuando sucedió fue lo que causó la catástrofe que hoy La vivimos, teoría de la ¿no? brecha. La teoría de la brecha, sí. No creo que sea una teoría, creo que es correcto, pero de todas maneras, ¿qué piensan ustedes al respecto? Bueno, yo apoyo esa noción. Creo que es la mejor explicación disponible. ¿Alguien más tiene algo que anexar a eso? Bueno, hay escritura que indica que cuando Dios crea algo, Él no lo crea en caos. Así es. Y eso para mí fue el punto más fuerte del potencial Él crea un de... cosmos en lugar de un caos. Correcto, así es, algo en lo que se pueda vivir, habitable. Y cuando nos fijamos en la tierra, en Génesis 1:2, no es así. Así es. Así que la idea de la teoría de la brecha es que, aunque no se describe específicamente ahí, que existe una brecha en el tiempo en el que lo que originalmente fue creado como perfecto y completo habitable, ahora ya era inhabitable. Y bueno, existen varias referencias en Isaías y en otras áreas que nos Para indican darle eso. valor a eso. Así es, así que creo que la palabra teoría se le añade finalmente porque a la larga realmente no hay diferencia para nuestra salvación Claro. en la salvación del hombre.
Así que Pero yo no sabemos creo que que, algo sucedió allí. pero sí sabemos que algo ocurrió y sabemos que este evento ocurrió. ¿Creen ustedes que aquí es donde podemos explicar a los dinosaurios y ese tipo de animales que son un resultado de esta catástrofe que sucedió cuando Lucifer se rebela en contra de Dios? ¿Y cuántos más cientos, miles o millones de años ese factor de tiempo tiene que llegar? Y no sabemos. La Biblia no nos da ninguna indicación de cuánto tiempo tomará, pero puede ser, muy posiblemente, ser bastante difícil que estos terribles animales sean removidos, ¿no? Para mí parece como que la teoría de la brecha, a mí me parece que lo explica mejor. Ese periodo de tiempo cuando los dinosaurios existieron. Discúlpame, Bob, porque no hay mención de esos animales en el Antiguo Testamento. Correcto. No vemos que se menciona cuando Noé puso los animales en el arca. No hubo ninguno de esos allí presente, Así es. Así que sí tenemos evidencia de que los dinosaurios que existieron. realmente existieron, Así sí. que, mire, para mí, una vez más, la teoría de la brecha es, mire, yo me inclino hacia esa dirección, sería la mejor explicación de la existencia de los dinosaurios. Pero, mire, al mismo tiempo yo apoyo a Loren, es una de esas cosas en las que no voy a pensar seguido, ni tampoco es algo que yo voy a enseñar ni en lo que me voy a enfocar. Lo puedo mencionar de vez en cuando surja, pero mire, no tiene, nuestra salvación realmente no tiene nada que ver con eso. Pero hay algunos que, especialmente los de la teoría de la Tierra joven, y sé de hecho que una persona me llamó ya hace un tiempo atrás y estaban diciendo que esta catástrofe sucedió cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén. Y este hombre estaba firme en esa idea. Realmente, si no se creía eso, de acuerdo a él, se iba a perder la Sí, persona. la ciencia real, y yo no estoy hablando de mitología, sino de la ciencia verdadera, No contradice la no la palabra. contradice. Y creo que es importante decir que la Biblia es la historia de la redención del hombre. Así que lo que sucedió antes de la existencia del hombre no es necesariamente algo detallado a nosotros, pero la verdadera ciencia creo yo que nos ha dado esa sabiduría que no vivimos en un planeta que solamente tiene 6.000 años de edad. Exacto. Así que tiene que haber un margen de tiempo posterior a la creación del hombre. Si los que hacen la investigación del tiempo en base a carbono, si ellos legítimamente pudiesen comprobar que ciertas cosas están a millones de millas de distancia, eso no contradice la palabra de No, claro que Dios. no. Cabe dentro del margen de tiempo que está presentando, potencialmente entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Exacto. Pero mire, sí hay una diferencia entre la teoría de la Tierra joven y la historia de la humanidad que es desde Adán hasta el presente. Hay una diferencia entre las dos. La teoría de la Tierra joven dice que la Tierra misma, desde Génesis 1.1, Dios creó los cielos y la tierra, que solamente han sido 6.000 años desde Génesis 1.1 hasta Sí, el día claro. de hoy. Y también, mire, está eso, ¿verdad? Pero también está la historia de la humanidad desde Adán hasta el presente. Mire, cuántos años cree usted que han pasado desde que Adán fue creado en el huerto del Edén hasta el día de hoy? 6.000 años. Muy bien, eso es lo que yo quería mencionar. Así que hay una diferencia. Entonces, la historia de la humanidad, por lo menos desde Adán hasta el presente, han sido 6.000 años. Pero la historia de la Tierra no es de 6.000 años, no. Así es, puede ser cualquier número. Correcto. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, señor, sí. Solamente lo Pero digo sí porque... conoces esa teoría de tierra Sí, joven. señor, sí. Mire, yo he leído ciertos artículos y no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con ciertas cosas que he visto dentro de ella, que hay cosas que pueden suceder en la Tierra, que no se requiere de millones de años. Claro, claro. Y creo que algunos de los científicos en esta teoría de la Tierra joven creo que han refutado ciertas de las teorías de los evolucionistas, que se requiere de miles de millones o que le tomó al hombre miles de millones de años
por ejemplo, la humanidad. Ellos dicen que que a la humanidad nos ha tomado millones de años evolucionar hasta este punto. O que los desfiladeros o cañones, que tomó millones de años para que cierto cañón se desarrollara. Creo que unos de los de la Tierra joven o los científicos han probado que realmente no se requiere de millones de años. Pudo haber sucedido muy Vi un rápido. documental de televisión tratando ese mismo tema. Sí. Estos caballeros eran científicos, pero creyentes también. Mm. Y ellos abrieron algunas de las puertas, las compuertas de la presa Hoover. Entonces, sucedió que esa agua cortó roca sólida por la velocidad, lo que sería nada en comparación al diluvio, Sí. ¿no? Y esto redujo, bueno, aquella roca unos 15, 20 pies en unos 2 o 3 días. Correcto. Y estaban sorprendidos, pero mostraron que este cañón tomó 1,000 millones de años Así para es, hacerse. Bueno, sí. Dios, si el diluvio lo pudo haber hecho en 2 días tal vez, o menos. Sí. Así que en ese aspecto estoy de acuerdo con algunos de los sucesos de los de la Tierra Joven, algunos de los científicos de los de la Tierra Joven que apoyan esa teoría, pero no estoy de acuerdo con toda la teoría de la Tierra Joven, con Sí. toda la creencia. Bueno, una de las cosas que creen la gente de la Tierra joven es que si crees en la teoría de la brecha, es que crees en la evolución. Totalmente rechazan la teoría de la brecha. Repite eso otra vez, Dave. La mayoría de las personas que yo conozco que creen en la Tierra joven, 6,000 años, dicen que si uno cree en la teoría de la brecha, que automáticamente está diciendo que cree en la evolución. Sí. Y eso no es verdad. Este joven Sí, dijo eso, sí. precisamente, hablando con él aquel día, pero no solamente si no lo creías, Sí, estabas sí. perdido. Sí. Correcto. Bueno, una vez más, ya como lo hemos dicho todos, miren, no es una pregunta de salvación, sino de entendimiento, qué es lo que sucedió en la Tierra. Correcto. Así que, Y el Señor no estaba interesado en decirnos o hablarnos de correcto, eso. entonces tenemos evidencia potencial a la que podemos dirigirnos en la Escritura, pero honestamente no voy a perder nada de sueño por ello, porque no Claro, me salva ni claro. causa que yo deje de ser salvo. Pero este Cambio problema climático. del cambio climático, sí. Eso es interesante. Escuché anoche a uno de los candidatos a la presidencia. Decía que él iba a gastar 50 trillones de dólares para salvar la tierra cuando él venga a ser presidente. Y realmente es algo tan absurdo el decirlo. Saben, el presidente Trump es el único que yo he escuchado que se ha levantado a decir, Esto es una locura. Sí, Es una locura. sí. Pero pensemos en eso, 50 trillones de dólares, la economía de esta nación se destruiría. Y ese es el propósito. Yo no lo dudo tampoco, no lo dudo. Sí. Así que bien, Lauren, has tenido el control por mucho tiempo. Es culpa tuya. Muy bien, mejor nos vamos a la pausa. Muchas Sí, yo lo gracias hice. por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierda la próxima programación. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.